Felicitas Carnaya tuvo la oportunidad de platicar con la aspirante a la alcaldía de Azcapotzalco por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Quiere escuchar qué dijo? Vamos. Gracias, saludo con mucho gusto a la candidata por el Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Azcapotzalco, Minerva Verdejo. Candidata, muchas gracias por estar en Capital 21. No, al contrario, muchas gracias, un honor. Recorre los mercados, las colonias, los barrios, se reúne con los ciudadanos de esta demarcación para exponer su proyecto de trabajo para la alcaldía, la primera alcaldía de Azcapotzalco. Platíquenos de las propuestas que está llevando casa por casa. Así es. A mí me da muchísimo gusto porque es la cercanía con la ciudadanía, escuchamos historias, en eso me detengo mucho en mis recorridos, escuchando historias, empato mucho con las historias ciudadanas, entra muchas emociones en ese momento porque estamos en un abandono total, todos los sectores, los comerciantes, los mercados, los pueblos. Y es una de las preocupaciones, creo yo, más grandes que se focaliza no solo en esta parte de la ciudad, es decir, en todo el territorio. La seguridad es una de las prioridades que necesita hoy la gente. Así es el tema más sensible, generalizado. Hace 3 años todavía había algunas colonias de una posición, pues se puede decir, más acomodada, un poco más alta que las demás, eran las que más sufrían, eran víctimas de delincuencia, de robo a casa habitación, de autos, pero en esta ocasión, en mis recorridos, sí he recogido esa denuncia como la primera y tema más sensible en toda. No hay alguna colonia que diga otro tema, principalmente la inseguridad. Y una vez que se tienen ya las denuncias, la problemática en la mesa, ¿cuál es la propuesta que usted tiene para todos los ciudadanos y revertir este problema? Mira, yo creo que radica en gobierno central nuevamente, pero tenemos un gran líder como propuesta candidato para el gobierno de la Ciudad de México, que es Miquel Arriola. Yo pienso trabajar coordinadamente con él, en esta gestión adecuada, con él, sí exigente, porque es lo que necesitamos, ponerle los focos rojos que tiene nuestra delegación, que ya son muchos, pero él está dispuesto a hacer ese trabajo. Además, la alcaldía también va a tener oportunidad de hacer un programa policial, en donde podemos auxiliarnos también en esa parte y ser una policía más cercana y además más eficaz, y recuperar los espacios públicos que tenemos, hermosos parques y jardines, espacios para familias, que desgraciadamente en estos momentos está ocupada por delincuencia. Entonces, pues esa parte también recuperarla. Yo estoy pugnando para que el eje rector transversal de toda mi política pública sea la educación y la transparencia. ¿Por qué? Porque nos urge recuperar valores, nos urge la cultura cívica nuevamente. Muchos de nuestros males que hoy aquejan a toda la ciudadanía es por falta de valores. El respeto principalmente. Tenemos calles plagadas de tiraderos de basura, carros, chatarras que están igual siendo foco de insalubridad, además de focos de delincuencia. Tenemos las heces de los perros, o sea que es una cultura que ya estaba fomentada, que por conciencia ciudadana ya también se está olvidando. Venimos recorriendo precisamente las calles evitando pisar esas cuestiones, ¿no? Entonces creo que mucho radicaría, y yo lo propongo, pienso hacer campaña con la recuperación de valores. He invitado a la ciudadanía en general a que participemos, a ser parte, poner nuestro granito de arena, así se los digo, pongamos nuestro granito de arena, hagamos conciencia, a todos nos toca cambiar, no pedir que alguien más cambie o lo haga por nosotros, sino nosotros hacer conciencia y empezar por nuestra casa, ¿no? Que es el núcleo elemental de toda la sociedad, la familia. Sí, por supuesto, porque a final de cuentas también necesitan esta preparación en casa y la diversión sana que se pudiera tener fuera de las escuelas, pero como lo mencionaba hace unos momentos, si no tenemos los espacios públicos donde nuestros hijos puedan pues pasar un rato ameno o en familia, se tienen que regresar a casa, ya no se tienen las convivencias de hace muchos años, ¿no?, que los abuelos o los padres mencionaban. Así es. Pues sí, recuperar esa familia que tanto disfruté yo, por ejemplo, que podía salir a calle. Mi mamá me recuerda que entraba yo negra, nada más me veía los ojos porque me la pasaba jugando en la calle. Esa parte importante, yo creo que esa añoranza que tuvimos la oportunidad de vivir, la queremos volver a vivir. Queremos volver a salir, ver nuestras calles limpias, volver a sentirnos seguros, nuestras banquetas pintadas, nuestras banquetas donde podamos caminar, que no sea un riesgo estar caminando por las banquetas. La gente se baja, prefiere bajarse
que caminar por las banquetas porque están destrozadas. Estamos en nuestros servicios muy dañados, muy lastimados, recorriendo también en la unidad habitacional Rosario, que es la más grande de Latinoamérica. Está inundada de socavones. En broma lo dijimos, a un señor tiene un socavón en la entrada de su casa que lleva 2 años el reporte. Le dijimos, señor, vamos a traerle el pastel, vamos a festejar aquí el 2º aniversario de su socavón y lo vamos a subir a redes sociales para hacerlo público. Porque así el abandono, de ese tamaño está el abandono, lleno de socavones, fugas de agua. Los trabajadores de la delegación tienen materiales de segunda para hacer las reparaciones de los ciudadanos que solicitamos el servicio, una infinidad de falta de atención. Yo le digo, es mucha indiferencia, es mucha insensibilidad. Debería el delegado recorrer para que voltee a ver a la cara al ciudadano y pues sentir esa empatía con ellos. No la siente el señor porque no ha recorrido, a pesar de estar toneladas de papel ya de demandas incumplidas, sigue sin hacer nada. ¿Cuánto tiempo le queda de gobierno? Ya no hizo nada. Usted estaría buscando tener un gobierno entonces mucho más cercano con la gente para atender las necesidades y dar el seguimiento que requieren para que haya una respuesta. Definitivamente yo estoy consciente, segura, que si no hacemos una política sensible, va a ser una política materializada y siempre el recurso no ha sido destinado para donde tiene que ser destinado. La verdad, sabemos en estos tiempos de campaña, el destino se destina a cubrir las campañas electorales y en este caso pues tenemos un gobierno morenista que ya sabemos para quién va el recurso de esta campaña. Candidata, muchísimas gracias, le deseamos lo mejor por supuesto en lo que resta de esta campaña previo al 1 de julio y pues a ver si ese día resulta electa por los ciudadanos de ahí de Azcapotzalco. Así es, yo invito al ciudadano que tome la mejor decisión, estamos en crisis y las crisis son para tomar buenas decisiones pues con conocimiento. Muchísimas gracias. Al contrario, un honor, muchas gracias.